Santiago capítulo 1, versículo 19. Vamos a empezar a leer. Lo voy a leer y ahorita vamos a comentar algunas cosas. Dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente a la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Hemos estado hablando del propósito del libro de Santiago, y aquí Santiago nos empieza a revelar qué es lo que tenemos que hacer en medio de las pruebas. Si tú te acuerdas, en el versículo 2 dice que tenemos que tener gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas. Y luego nos empieza a enlistar un grupo de pruebas. Alguna de ellas es por falta de paciencia, por falta de sabiduría, porque tienes un concepto de ti mismo erróneo, y antes de que empiece a decir por esto, porque empieza el versículo 19 diciendo por esto. ¿A qué se refiere? Pues a lo que estamos diciendo, por las pruebas, por las dificultades. Y justo antes del por esto estaba hablando de la concupiscencia, o sea, tu predisposición a hacer lo malo. Entonces, ¿qué te está diciendo aquí? Que por esto te está diciendo en qué te debes de tardar cuando te encuentres en dificultades y en qué cosas no te debes de tardar. Porque en las dificultades todos reaccionamos con un reflejo, ¿no? El reflejo de tu carácter se hace manifiesto en medio de la dificultad. Y si eres muy enojón, pues la vas a regar. O si eres muy depresivo, pues te vas a tirar a la milonga y te vas a quedar callado y te vas a quedar en una esquina, ¿verdad? Pero aquí el Espíritu Santo a través de Santiago nos está revelando cómo es que debemos de enfrentar las dificultades. Y primero que nada nos dice que debemos de ser prontos para oír, ¿sí? Todo hombre sea pronto para oír. ¿Cuántos hombres en medio de la dificultad quieren escuchar la razón o la salida, verdad? Porque nos apresuramos a buscar muchas cosas, pero no nos ponemos a escuchar realmente a Dios. Porque queremos escuchar que nos den por nuestro lado, queremos escuchar la opinión de mucha gente, pero muchas veces en medio de las dificultades, no nos ponemos a escuchar a Dios. Y aquí Dios nos está diciendo que tenemos que tener esa predisposición a escuchar la voz de Dios. Job tardó unos meses en escuchar la voz de Dios en medio de la dificultad. Meses. Llegaba mucha gente y le decía cosas a Job, su esposa, sus amigos, la sociedad. Él mismo se decía cosas a él mismo. Pero tardó mucho tiempo en escuchar la voz de Dios. Así también hay muchas personas en toda la Biblia que tardan un tiempo en escuchar a Dios en medio de las dificultades. Cuando Caín se enojó con Abel, escuchó a Dios, pero no lo escuchó. Y ahorita te voy a explicar por qué no escuchamos a Dios cuando nos enojamos o cuando tenemos una emoción fuerte. Porque es algo físico, es algo biológico. Cuando nosotros tenemos una emoción muy fuerte,
la parte de la razón, que es la parte frontal de tu cerebro, esto es algo de biología, se desactiva, no funciona. Por eso tú cuando estás enojado, cuando alguien está enojado, es imposible razonar con alguien enojado, porque está desactivado biológicamente la parte de la razón. Y aquí el Espíritu de Dios nos está diciendo, cuando estés en los problemas, no te enojes, apártate, tárdate en hablar y tárdate en enojarte. Y en el momento de tardanza puedes entrar en razón. ¿Y cuál es esa razón? Ahorita lo vamos a ir viendo. Pero vámonos a Proverbios capítulo 8. Proverbios capítulo 8 para hablar un poquito de lo que nos dice la Escritura, del dominar nuestro carácter en medio de alguna dificultad o prueba. Capítulo 8, versículo 32. Ahora pues, hijos, oídme, y bienaventurados los que guardan mis caminos. Aprended el consejo y sed sabios, y no lo menosprecéis. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas, porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Dios quiere que lo escuches en medio de tus dificultades. Quiere que pongas atención, que inclines tu oído, que no te apartes en tus emociones. Ahora vamos a hablar un poquito de la ira. Vamos a Proverbios 14, versículo 17. El que fácilmente se enoja hará locuras, y el hombre perverso será aborrecido. Ahora vamos a el versículo 29 del 14. Dice: el que tarda en airarse es grande en entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Luego dice el Proverbios 15, versículo 18: el hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla, apacigua el pleito, pues. Pero el énfasis es ese, amigo, que entiendas que en medio de las pruebas no confíes en tus emociones, apártate y razona, y piensa en lo que Dios quiere de ti. ¿Y qué es lo que Dios quiere de ti? Ya lo escuchamos, que lo escuches. Dios quiere que lo escuches. Y luego dice el versículo 21, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. La mansedumbre es la característica de alguien que tiene la fuerza suficiente para destrozar a quien tiene enfrente, pero decide no hacerlo. Eso es mansedumbre. No es debilidad, no es apatía, es fuerza contenida por tu razón. No hay nadie más manso que Jesús. Jesús con una sola palabra podía destruir a quien sea y lo que sea, pero decide contenerse. Y eso es lo que precisamente la Escritura nos está a nosotros poniendo como ejemplo, que seamos mansos al recibir la palabra, al recibir la razón de parte de Dios de cómo debemos de conducirnos. Es decir, no te está diciendo, sé débil, te está diciendo, yo sé que eres fuerte y yo sé que puedes hacer muchas cosas, decide no hacerlo. Eso te está diciendo la palabra, porque con eso salvarás tu alma. Luego dice el 22, dice, pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿Qué padre, qué papá quisiera que su hijo lo escuchara y luego se volteara y no hiciera nada de lo que le dijo? No hay padre, no hay tal padre. Si el padre se está tomando el tiempo, el momento de sentarse con su hijo
para darle instrucción, para enseñarle. Lo menos que puede hacer el hijo es que, aunque sea torpemente, trate de hacer lo que le dijo que hiciera el padre. Y sería absurdo de nuestra parte estar aquí escuchando la palabra y luego darnos la vuelta y olvidarnos de todo lo que escuchamos. Sé que muchas veces no te vas a acordar de todo lo que hablan, no te vas a acordar de todos los versículos que has leído, pero de lo poquito que te acuerdes, ponlo en práctica, que no se te olvide. Hay cosas que estamos enfatizando mucho aquí todos nosotros. El tema del dominio propio, del carácter, de cómo te conduces en la sociedad, de ya no reacciones como reaccionas, detente a pensar. Ese tipo de cosas que son herramientas para que tú te adaptes a una nueva vida no sin adicciones, una nueva vida con Cristo. Porque el propósito principal de esta casa no es que no seas adicto, sino que ames a Dios. Porque una persona puede dejar cualquier cosa y volver a ella, pero una persona que ama a Dios nunca lo va a dejar de amar. Y si alguna vez te sientes debilitado y triste y con falta de amor y fuerzas, Dios es tan fiel que te va a hacer saber que Él todavía te sigue amando con la misma intensidad como aquel día que te quebrantaste, aquel día que decidiste entregarle tu vida. Te lo digo por experiencia, porque a todos nos pasa. Dice la Biblia que todos vamos a tener días malos, todos. No hay tal cosa como un cristiano que todo le sale bien, porque en el mundo tendremos aflicciones, pero confiar, el Señor ha vencido al mundo. Entonces, Dios quiere eso de ti, que no te olvides de lo que Él te ha dicho. Porque si alguno, dice el 23, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Ahora te voy a explicar en el versículo 25, yo creo que de las cosas más importantes del cristianismo, de las cosas más importantes que Jesús nos puede enseñar a quien sea. Y si tú entiendes esto, vas a ser libre. ¿Ok? Dice el 25, dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Antes de explicarte, voy a poner algunos versículos de preámbulo. Vámonos a Juan capítulo 8. Capítulo 8, versículo 31, dice, y dijo Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y luego vamos a leer también Gálatas, capítulo 5, versículo 22, dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ahora, antes de explicar, vamos a leer un último pasaje pequeño. Lo leo. Primera de Juan capítulo 4, del 7 al 11. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero
a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos los unos a los otros. Fíjate bien, dice aquí que hay una perfecta ley, la de la libertad. Esto implica que hay una ley que no es de libertad, pero es una ley. Y en el libro de los Gálatas nos explica que cuando una persona trata de agradar a Dios a través de sus obras, está cumpliendo una ley que no es de libertad, sino una ley que lo lleva a esclavitud, porque nunca nadie va a poder agradar a Dios a través de sus obras. Nunca nadie va a poder agradar a Dios a través de sus obras. Y al contrario de la ley de la libertad es una ley de gracia, una ley que produce dos cosas, que una produce una intención del corazón de amar y produce obras, y que al amar producimos esas obras y no tenemos ninguna restricción en esa relación entre nosotros y Dios, entre nosotros y Jesús. Empiezan a pasar cosas, empieza a haber una transformación y empiezas te empiezan a gustar las cosas que a Él le gustan, empiezas a rechazar las cosas que Él rechaza. Entonces, si nosotros entendemos que la ley de la libertad, que es la ley del amor, la ley de buscar a Dios sinceramente, eso nos va a llevar a ese estado. Ahora, a lo mejor tú tienes un rato buscando de Dios, a lo mejor tú tienes un rato buscando la verdad, ¿sí? Y conforme vas caminando en esa búsqueda de la verdad, te has encontrado pensando temporalmente errores. Pero si realmente quieres saber la verdad, la vas a encontrar. Si eres sincero en eso, lo vas a lograr. Porque muchas veces nosotros caminamos buscando una verdad que se asemeje a lo que nosotros creemos que debe de ser. Y cuando la encontramos, ahí nos paramos, ¿no es así? Pero, ¿cómo sabemos que hemos encontrado la verdad? La verdad no se parece en absolutamente nada a lo que nosotros creemos. De hecho, la verdad es tan sorprendente que no se me hubiera ocurrido un ser humano. Jesús es tan sorprendente que nadie se lo pudo haber imaginado. Y tú a lo mejor estás buscando una religión, a lo mejor estás buscando una vacuna o una varita mágica para que cambie tu circunstancia. Y probablemente llegues a ese nivel, a cambiar tu circunstancia. Dios afecte tu vida y tu vida sea cambiada por misericordia de Dios y te conformes con eso. Mucha gente se conforma con eso. Y no está mal hasta cierto punto, pero no te va a servir de nada para la eternidad. Jesús sanó a mucha gente. Jesús impactó la vida de mucha gente, pero no todos seguían a Jesús. Ahorita tú estás aquí, probablemente Jesús puede hacer lo que tú quieras. Y Jesús, por su misericordia, por su corazón, por su carácter, por su bondad, seguramente lo va a hacer. Pero tú te puedes quedar ahí y decir, ok, ya obtuve lo que quise, ahora sí, me voy por mis caminos. Como los 10 leprosos que fueron sanados, nada más regresó uno. 9 recibieron el milagro, pero los otros 9, nada más uno regresó. Espero que aquí no sea esa relación. Hemos de ser unos 30, y si nada más somos 3, los que realmente estamos siguiéndolo, y los demás nada más estamos esperando que nos dé algo.
para irnos, para ir a hacer lo que nos gusta hacer. Y Dios no quiere eso. De hecho, esta es otra cosa muy importante de la Biblia. Si tú no conoces a Dios en medio de la dificultad, en medio de la prueba, va a ser muy difícil que lo conozcas después. Vas a encontrar muy poquitos ejemplos de personas que se encontraron con Dios genuinamente en las Escrituras, estando en una condición tranquila en su vida. La mayoría de las personas que tú lees en la Escritura, que conocen a Dios y realmente tienen una relación genuina con Él, lo conocieron en las dificultades. Si tú ahorita estás en una dificultad y pierdes la oportunidad de conocer a Dios en medio de la dificultad, difícilmente lo vas a hacer cuando te vaya bien. Pregúntale a las personas maduras que conoces. La mayoría de nosotros conocimos a Dios en medio de las dificultades. Ahora, yo no quiero que te olvides de eso, porque el libro de Santiago, acuérdate cómo empieza. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, porque sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La prueba que Dios te está dando hoy está produciendo paciencia. Y la paciencia no avergüenza, la paciencia te hace crecer. Así que yo te invito el día de hoy a que quizás no te han salido las cosas como tú crees. No se han acomodado las cosas a como tú te lo imaginaste. Quizás la persona que te debió de haber hablado en diciembre no te habló, o la persona que debiste de haber visto en diciembre no la viste. Y eso no significa que Dios no ha escuchado tu oración. Eso no significa que Dios no esté atento a tu necesidad. Eso significa que tienes que escuchar, que tienes que estar tranquilo y orar, que Dios está atento y está más interesado en conocerte a ti y que tú lo conozcas a Él, en resolverte tu vida. Al ladrón en la cruz no le resolvió la vida, ¿verdad que no? A mucha gente no le ha resuelto la vida. A Esteban no le resolvió la vida, dejó que lo apedrearan. Pero si tú reduces tu vida a algo tan insignificante como 100 años, dice la Escritura que somos los más dignos de lástima de los seres humanos. Si reducimos nuestra vida a 100 años, a lo que va a pasar en 100 años, somos los más dignos de lástima que puede haber. Nuestra vida es más de 100 años. Nuestra vida es eterna. Nuestra ciudadanía no está aquí. Nuestra ciudadanía está en el cielo. ¿Tú quieres que te pasen las cosas aquí que te van a pasar en el cielo? No se puede. Las cosas perfectas y buenas nada más pasan en el cielo. Aquí tenemos dificultades y tenemos la comisión de hablarle a otros de quien nos salvó, para que su vida no se reduzca a 100 años, como la de nosotros no se reduce. Así que démosle gracias a Dios por las dificultades. Vámonos a ponernos de pie. Vamos a darle gracias a Dios por las dificultades. Espero que esta palabra te haya ayudado. Espero que esta palabra haya contestado algunas de tus preguntas. Como muchos de nosotros tenemos muchas preguntas. Pero también esta palabra está para animarte, para hacerte voltear la cabeza hacia arriba y dejar de ver eso que nada más te está quitando la paz.
Señor, te doy muchas gracias por estos hombres. Gracias por las dificultades, porque en medio de ellas podemos ver tu mano preciosa. En medio de la aflicción, en medio de la duda, en medio de la ira, del coraje, de la tristeza, de todas esas emociones que vemos plasmadas en tu palabra, en los salmos, con estos hombres que pudieron plasmar esa congoja de corazón, y cómo tú confortas el alma de cada uno de nosotros. Señor, tú eres perfecto y bueno, tú eres nuestro refugio, tú eres nuestra torre fuerte, tú aderezas mesa delante de nosotros enfrente de todo aquel que nos acecha, que cruje sus dientes contra nosotros, empezando con el diablo y terminando con algunos prójimos, Señor, que no tienen respeto por ti, Señor. Señor, a nuestros prójimos que nos han hecho mal, no les tomes en cuenta. No les tomes en cuenta, Señor, no saben lo que hacen. Bendícelos, Señor, y bendice también a estos hombres que han decidido dar un paso al frente, que han decidido escuchar tu palabra, que por su voluntad están en este lugar, tratando, Señor, como los bebés tratan, Señor, de seguir de pie. Señor, fortaléceles, fortalece sus fuerzas, fortalece sus piernas espirituales, sus ojos, sus brazos, para que no se caigan del camino, Señor. Y si se llegan a caer, tú eres fiel y justo para levantar a todos, Señor. En el nombre de Jesús yo te pido que a cada uno de ellos lo bendigas, que a cada uno de ellos lo afirmes y lo confirmes y lo levantes y lo animes, Señor, porque necesitamos de ti, del pan que descendió del cielo. Gracias, gracias en el nombre precioso de Jesús. Amén, amén. Gracias, Señor. Damos gracias.